En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre los criterios de convergencia para integrales impropias de primera especie. ¿Qué queremos decir con esto de criterios de convergencia? Pues nos referimos a lo siguiente. En ocasiones la integral que debemos calcular es muy compleja y si la calculamos y luego resulta que el valor del área es infinito, pues hemos perdido el tiempo en calcular esa integral que también era demasiado compleja. Por tanto, lo que vamos a ver son unas pautas, unos criterios para, sin hacer la integral, saber si va a converger o no. Y entonces, una vez que sepamos que converge, ya sí nos podemos lanzar a intentar resolverla y encontrar la primitiva y luego calcular su valor. Lo primero que vamos a ver es el teorema 2.12.1, que es el criterio de comparación. Y dice lo siguiente: si tengo dos funciones f y g definidas en una semirrecta a más infinito en R, puede ser otra semirrecta o de R en R, dos funciones tales que f de x es mayor o igual que 0 y g de x es mayor o igual que 0 para todo x mayor o igual que x sub 0. Si la función no verificara en estas condiciones, pues las podemos ir partiendo y desglosando de forma que esté una siempre por encima o una siempre por debajo. Porque lo que no va a ocurrir es en más infinito es que vayan cambiándose continuamente, salvo que sean funciones muy específicas como pueden ser el seno y el coseno. Bien, pues entonces, si la integral entre y más infinito de g de x diferencial de x converge, como f de x es menor o igual que g de x, para todo x mayor o igual que x sub 0, pues la integral entre y más infinito de f de x converge. ¿De acuerdo? Es algo muy sencillo, es decir, si la función f de x va por debajo de la g de x y esta tiene área finita, pues obviamente la otra tiene que tener área finita, porque tiene menos área. Y por contra, si la integral entre y más infinito de g de x diferencial de x diverge y g de x es menor que f de x para todo x mayor o igual que x sub 0, pues entonces la integral entre y más infinito de f de x diferencial de x es divergente. Es algo que es también fácil de entender. Si la función g de x es más pequeña que la g de f de x siempre y encierra un área infinita, pues obviamente la función f que está por encima también va a encerrar un área infinita. Estos dos criterios este criterio nos va a servir muy bien para comprobar si una función es convergente o no, porque si yo tengo una función f que tiene una expresión muy compleja y la puedo reemplazar por una función g que es más pequeña, que tiene área finita en el mismo intervalo de definición, pues entonces ya sé claramente que f converge y me voy a poder lanzar a calcularla. Por contra, si yo sé que una función g de x que es más pequeña que la que yo tengo que calcular es divergente, pues obviamente sé que esta va a diverger y no me tengo que lanzar a calcular nada porque sé que el valor va a ser infinito. Teorema 2.12.2. Criterio de comparación en el límite. Sean f y g de a más infinito en R dos funciones tales que f de x es mayor o igual que 0 y g de x es mayor o igual que 0 para todo x mayor o igual que x sub 0. Y tales que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido por g de x es igual a a. Entonces, si la a es un número real que no es 0, es decir, un número que me da igual que sea positivo o que sea negativo, las integrales estas convergen o divergen simultáneamente, es decir, las dos funciones van a ser más o menos similares. ¿Qué significa que este límite valga esto? Pues significa que f de x partido g de x más o menos tienen el valor de a. ¿Esto qué quiere decir? Que f de x tiene más o menos el valor de a por g de x, es decir, van a tener un valor similar. Por tanto, si una tiene área finita, la otra va a tener área finita y va a estar multiplicada por ese valor de a, simplemente, eso es lo que quiere decir. Si la a es 0 y la integral entre a y más infinito de g de x converge, entonces la de f de x también converge. Si la a es 0 significa que la función g de x tiene más peso, tiene más fuerza que la f de x, por tanto, digamos que es más grande y estaría en esta situación. ¿Vale? Por tanto, cuando esta converja, esta va a converger. Y finalmente, si la a tiene un valor de infinito y la integral entre y más infinito de g de x diverge, pues la otra también va a divergir. ¿Esto qué quiere decir? Si esto es infinito, quiere decir que esta es más grande que esta. Estoy en esta situación. Y si esa es más grande que esta, pues entonces si la g diverge, pues la f también va a diverger. Bien, vamos a ver otros dos conceptos y ya nos procedemos a hacer ejemplos. Proposición 2.12.3. Sea f de a y más infinito en R una función tal que existe un x sub 0 perteneciente a b para el que f de x es mayor o igual que 0, si x es mayor que x sub 0, y
hacemos lo siguiente. Límite cuando x tiende a más infinito de x elevado a alfa por f de x igual a a. Entonces, es una modificación del criterio anterior. Si a pertenece a r y no es nulo, o sea, es un valor distinto de 0, y alfa es mayor que 1, esta integral es convergente. Es decir, la integral entre y más infinito es convergente. Es como si estuviera comparando la función f de x con a partido por x elevado a alfa. Acordaos de la que hemos hecho antes de x al cubo en el vídeo anterior, que es a convergir. Si a pertenece a r menos el 0 y alfa es menor que 1, entonces la integral entre y más infinito de f de x es divergente. Si a es igual a 0, alfa es mayor que 1, la integral es convergente. Si a es igual a 0 y alfa es menor que 1, entonces pues la función es divergente. Esto digamos que sería este caso, ¿vale? Sería ese mismo caso. Entonces, tenemos aquí unos criterios, simplemente lo que hacemos es compararlo con x elevado a un número, multiplicamos la función por x elevado a un número y si ese límite pues nos da un número real con alfa mayor que 1, converge. Un número real con alfa menor que 1, diverge. Y si nos límite nos da 0 con alfa mayor que 1, vamos a converger, y si nos da 0 con alfa menor que 1, va a converger. ¿De acuerdo? Bien, y finalmente hablamos de convergencia absoluta. Decimos que la integral entre más infinito de f de x diferencial de x converge absolutamente o es absolutamente convergente si la integral entre más infinito de la función valor absoluto de f de x es convergente. Tener por cuenta que al hacer esto, lo que hago es la función, todas las partes que tuviera negativas, pasarlas encima del eje. Por tanto, digamos que van a aportar más área, van a sumar. Entonces, si esta nos sale convergente, esta también nos va a salir convergente. ¿Esto qué quiere decir? Que si es más fácil calcular esta integral que esta, y esta converge, pues la otra va a converger también. Bien, vamos a ver los ejemplos para que quede claro. El ejemplo 259 estudia la convergencia de la integral entre 0 y más infinito de 1 partido de elevado a 2x más 2x cuadrado diferencial de x. En este caso, como podemos ver, esta función es demasiado compleja para hacer esa integral. Entonces, si da la casualidad de que esto diverge, pues no tiene sentido hacer más operaciones, porque sé que el área va a ser infinita. Entonces, vamos a utilizar en este caso el criterio de comparación. Entonces, digamos que aquí lo que me dice es que 0 es menor o igual que 1 partido por e elevado a 2x más 2x cuadrado. Eso es cierto. Y ahora, si yo esto lo quito, como es positivo, el denominador va a ser más pequeño. Y si el denominador es más pequeño, el cociente es mayor. ¿Esto cómo se deduce? Pues se deduce de lo siguiente. Yo sé que e elevado a 2x más 2x cuadrado es mayor o igual que e elevado a 2x. Es decir, si le quito eso. Por tanto, tomando inversos, o lo dicho de otra forma, si este me lo paso para acá y este me lo paso para acá, pues a lo que llego es que 1 partido de e elevado a 2x es mayor o igual que 1 partido de e elevado a 2x más 2x cuadrado, que es lo que pone aquí. Entonces, como la integral entre 0 y más infinito de 1 partido por e elevado a 2x es el límite cuando m tiende a más infinito de la integral entre 0 y m de elevado a menor 2x, que se puede calcular. Como veis, nos sale aquí es e elevado a menor 2x partido por 2 entre 0 y m. Esto no me da esto de aquí. Como la m tiende a más infinito, esto se va hacia el 0 y la integral sale 1/2. El límite da 1/2. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta integral es convergente y como está mayorando a la que yo tengo que calcular, pues esta integral va a ser convergente. Es decir, la integral va a ser convergente y tendría sentido calcularla en el sentido de que debamos hacerlo. En este caso, pues solo teníamos que estudiar la convergencia y ya está. Ahora, pues ya sabiendo que es convergente, pues deberíamos hacer uso de herramientas de integración numéricas o algebraicas, en el caso de que se pueda con las algebraicas, y si no, pues teníamos que emplear técnicas numéricas para calcularla. Pero sabemos que ya su valor va a ser más pequeño que 1/2. Ejemplo 260. Estudia la convergencia de la integral entre 1 y más infinito de 2x cuadrado partido 3x elevado a 6 más 9, diferencial de x. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es utilizar el criterio de comparación en el límite. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues tomamos alfa igual a 4 y diréis, ¿por qué alfa igual a 4? Porque es la diferencia entre los dos grados de numerador y denominador. Entonces, calculamos el límite cuando x tiende a más infinito de x a la cuarta por f de x. Si hacemos eso, pues lo que nos queda es 2x elevado a 6 arriba, 3x a la 6 más 9 abajo. Como veis, lo que hemos hecho es igualar los grados de numerador y denominador, por eso es la elección de alfa igual a 4. Y este límite da 2 tercios. Como esto es distinto de 0, pues tenemos que a es 2 tercios, que es mayor que 1, y alfa es mayor que 1/2,
por tanto es mayor que 1, por tanto la integral es convergente. Esto lo podríamos haber hecho de otra forma, aquí tenemos otro ejemplo más, pero esto ya digo que lo podríamos haber hecho de otra forma, porque digamos que 2x, podría haber dicho 3x elevado a 6 más 9 es mayor que 3x elevado a 6, porque todos son valores positivos. Por tanto, 1 partido de 3x a la 6 más 9 es menor que 1 partido de 3x elevado a 6, y si multiplico por el numerador, que encima es positivo, por 2x cuadrado partido de 3x a la 6 más 9 es menor que 2x cuadrado partido de 3x a la 6. Y esto simplemente son 2 tercios partido de x a la 4, que esta va a ser convergente. Si la integramos, va a ser convergente. Hacemos la integral entre 1 más infinito, de esto lo ponemos como x elevado a menos 4, y al final nos va a salir algo parecido que la anterior. De hecho, nos va a salir algo muy parecido a lo que hay arriba. Y saldría convergente. Vamos a ver el último ejemplo, que sería este. Comprueba la convergencia de la integral entre 1 y más infinito de seno de x partido de 2x al cuadrado más 4. Bien, pues esta no es una integral fácil de hacer. La anterior, esta sí que podría hacerse de una manera más o menos sencilla, pero esta de aquí abajo no es tan sencilla de hacer. De hecho, esta tampoco es que sea excesivamente sencilla. Bueno, pues lo primero, sabemos que el seno de x está entre menos 1 y 1, por tanto, esto está entre esto, y por lo que podemos ver es que de la misma forma, como este 4 es positivo, al quitarlo el valor del cociente aumenta, porque si yo en el denominador tengo 4 unidades menos, pues el valor total aumenta. Si lo comparamos como cuando aprendimos fracciones, si hay 4 personas menos, tocamos a más, obviamente. A cada uno recibe más cantidad. Por tanto, digamos, la comparación es esta. Y como esta es convergente, pues la integral esta también es convergente. De hecho, esta se puede calcular, digamos que sería la integral entre 1 y más infinito de 1 partido por x al cuadrado, diferencial de x, será el límite, cuando b tiende hacia más infinito, de la integral de entre 1 y b, de x elevado a menos 2, diferencial de x. Y esto será límite cuando b tiende a más infinito, y esto será x elevado a menos 1 partido por menos 1 entre 1 y b, que esto será el límite cuando b tiende a más infinito de menos 1 partido por x entre 1 y b, y esto será límite cuando b tiende a más infinito de menos 1 partido por b más 1 partido de 1. Es decir, esto me da 0 más 1, que es 1, unidades cuadradas. Por tanto, como esta tiene área limitada, área finita, 1, pues esta va a tener un área que va a ser menor incluso, va a ser más pequeña.